Hola, buenos días. Me presento, mi nombre es Rafael Muñoz y vamos a hablar en este tema sobre lo que es la función de los organismos internacionales. Estamos hablando de una materia totalmente muy bella, siendo de la materia del sistema aduanero en el comercio internacional. La que nos da la asignatura es la maestra Ana Isabel Paz Valdés. Hay algo muy importante, sobre todo antes de iniciar este pequeño podcast, en el cual, vamos a saber más acerca de. Creo que como todo ente, todo ser vivo, ha estado evolucionando desde que hizo aparición. Lo mismo pasa con lo que es el comercio. El comercio de manera global ha tenido una gran importancia en la historia de la humanidad. Esto es que debemos de entender cómo se lleva a cabo el comercio en la actualidad, hablando respectivamente del comercio internacional. Siendo el comercio exterior un conjunto de transacciones comerciales realizadas entre residentes de diversos países, en lo que ha avanzado en la historia de la humanidad. No solamente ha evolucionado en el entorno de nuestra sociedad, sino que también en el entorno comercial, produciendo un aumento importante de las relaciones comerciales entre los países, basando sus relaciones en acuerdos y tratados comerciales y algunas instituciones creadas con el objetivo de poder avanzar en la liberación de los intercambios. Nuestra nación mexicana desde los años 70 ha sido un país proteccionista y se ha podido transformar en una de las economías con mayor apertura. El poder eliminar barreras y firmas de distintos tratados y acuerdos comerciales con diferentes países, de esta manera fortaleciendo el intercambio comercial. La Organización Mundial del Comercio fue creada en 1995 y tiene su sede en Ginebra, Suiza, cuyo objetivo es ayudar mediante el establecimiento de reglas comunes a los productores y comercializadores de bienes y servicios para que sus exportaciones e importaciones se lleven a cabo sin confusiones, es decir, ayudarse por medio de reglas claras, identificadas y reconocidas mundialmente. Actualmente la Organización Mundial del Comercio cuenta con 159 países miembros, entre ellos las economías más importantes del mundo, como Alemania, Corea del Sur, Francia, Italia, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Reino Unido. México es miembro desde el año 1995. Cabe señalar que ya era miembro del Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio, anteriormente GATT, eso por sus siglas en inglés, desde 1986, por el cual comenzó una apertura comercial y liberación frente al comercio. Con la incorporación de México al GATT, se fijaron tasas de arancel máximo y se eliminaron gradualmente las medidas de restricción y regulación no arancelarias. Con esa acción se inició la apertura comercial para continuarla en mayor medida con la firma y entrada en vigor de los tratados de libre comercio bilaterales, multilaterales en el país, habiendo firmado hasta el día de hoy lo que conocemos como el TEMEC. La historia del surgimiento de la Organización Mundial del Comercio. Como ya vimos, de acuerdo con la página web, la Organización Mundial del Comercio fue creada el 1 de enero de 1995 y eso significa la mayor reforma del comercio internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el GATT se había ocupado principalmente del comercio de mercancías. La Organización Mundial del Comercio y sus acuerdos abarcan, además del comercio de servicios y de la propiedad intelectual, la creación de la Organización Mundial del Comercio, también dando lugar a nuevos procedimientos para la solución de diferencias. Sin embargo, lo que es Ana Cabello dice que la organización que nació en 1995 es la heredera
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y de Comercio, que en inglés sería General Agreement on Tariffs and Trade, o GATT en inglés. Este era el acuerdo provisional de aranceles y comercios por el que se regía desde después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio. El comercio mundial, al no disponer esos acuerdos provisionales de ningún marco o estructura institucional, se vio en la necesidad de crear esta organización internacional. También, lo que es la editorial ETES dice que el comercio es el más antiguo como civilización, como lo veíamos en un principio. Sus primeras manifestaciones surgieron durante el periodo neolítico, junto al surgimiento de las sociedades agrícolas y sedentarias, a medida de que la siembra maximizaba los alimentos obtenidos y permitía su acumulación, surgió la posibilidad de intercambiar el excedente con otros productores. Pero junto al intercambio material, también se intercambiaron elementos culturales, fruto de roce entre los antiguos pobladores, idiomas, religiones, formas de pensar o información respecto a pueblos lejanos. Posteriormente, la expansión de los imperios europeos al mundo entero llevó consigo el mercantilismo y la necesidad de las naciones de controlar su actividad comercial para enriquecerse y fortalecer sus estados. Así, el comercio dio un gran salto y comenzó eventualmente a involucrar el flujo de mercancías en un rincón del mundo a otro, tomándose en una actividad internacional. La verdadera globalización del comercio llegó hasta el siglo XX, cuando la invención de Internet y las telecomunicaciones permitieron la compra y venta de bienes y servicios en tiempo rápido a lo largo del planeta. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la Organización Mundial del Comercio? De acuerdo con la autora Ana Cabello, es promover el libre comercio, elevar los niveles de vida y renta de la población mundial, el desarrollo sostenible, es decir, hacer una optimización óptima de los recursos naturales, aumentar los esfuerzos para que se incremente la participación de los países menos desarrollados en el comercio global. La estructura de la Organización Mundial del Comercio. La estructura de la Organización Mundial del Comercio, descrita de manera explícita en su página web, es la siguiente. El órgano decisorio supremo de la Organización Mundial del Comercio es la Conferencia Ministerial, que normalmente se reúne cada 2 años. El nivel inmediatamente inferior está el Consejo General, normalmente compuesta por embajadores y jefes de delegación en Ginebra, y a veces también por funcionarios enviados desde las capitales de los miembros. Esto se reúne varias veces al año en la sede de Ginebra. El Consejo General también celebra reuniones de calidad en órgano de examen de las políticas comerciales y de órgano de solución de diferencias. En el siguiente nivel se encuentra el Consejo de Comercios de Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios y el Consejo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Consejo de los ADPIC, que rinden informe al Consejo General. Un número importante de comités y grupos de trabajo especializados se encarga de los distintos acuerdos y de otras esferas, como el medio ambiente, el desarrollo, las solicitudes en adhesión a la organización y los acuerdos comerciales regionales. Todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio pueden participar en todos los consejos y comités, con excepción del órgano de apelación. Los grupos especiales de solución de diferencias y los comités establecidos en el marco de los acuerdos plurilaterales. El Comité de Normas de Origen. ¿Cuál es su función? Bueno, el Comité de Normas de Origen, como está escrito, brinda a los miembros de la Organización Mundial del Comercio la oportunidad de examinar
cualquier cuestión relacionada con las normas de origen preferenciales y no preferenciales, así como de intercambiar experiencias sobre las repercusiones que tienen esas normas en el comercio internacional. Los criterios del origen de las mercancías. El Consejo del Comercio de Mercancías es uno de los más dinámicos, pues se encarga de estudiar, proponer y crear criterios para que los países miembros los adopten en su legislación, así como apoyar a importantes exportadores en la agilidad y seguridad de sus operaciones. Entre ellos, acceso a los mercados de las mercancías, medidas sanitarias y fitosanitarias, subvenciones y medidas compensatorias, antidoping y normas de origen. Recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, de acuerdo al canal de YouTube de lo que es Red Más Noticias, señala lo siguiente. Un informe de la Organización Mundial del Comercio informa que las cadenas de valor a nivel mundial están desarrollando un papel clave en el desarrollo para la recuperación económica tras la pandemia, que las cadenas de valor siguen evolucionando y que no ha habido una reubicación generalizada de la producción, manteniendo la capacidad de recuperación tras las interrupciones que se presentaron para abordar las necesidades de alimentos y productos médicos esenciales. La Organización Mundial del Comercio sostiene que a medida de que el COVID esté en retroceso, eso es benéfico y va a ayudar mucho a la cadena del valor mundial. Será una influencia para la recuperación venidera, insistiendo que la recuperación debe de revitalizar un sistema comercial que sirva para mejorar la vida de todos. Según la directora de la Organización Mundial del Comercio, señala que el camino a la resiliencia requiere de una cooperación fuerte, no aislamiento ni proteccionismo. Otras de las recomendaciones es estar conectado, ya que a pesar de que la hiperconexión nos hace más vulnerable hacia el riesgo de los choques, también nos hace más resistente cuando estos choques llegan a existir. Siendo que los bienes manufacturados es que la idea y todos los países diversifiquen las canastas exportadoras por productos intangibles como son los servicios y la propiedad intelectual. Como observaciones o, en este caso, conclusiones, puedo decir que en pocas palabras, la Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se ocupa de las normas de alcance mundial regulando el comercio. Su principal función es velar por las corrientes comerciales circulando con la mayor fluidez, previsibilidad y libertad posible. Es decir, administrando los acuerdos comerciales teniendo un funcionamiento de marco para nuevas negociaciones comerciales multilaterales entre los países miembros, administrando un sistema para la solución de diferencias cuando se considera que un gobierno miembro está incumpliendo de acuerdo o compromiso, administrando de forma correcta un mecanismo de examen de políticas comerciales, además de cooperar con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Le agradezco mucho por ese bello momento que nos prestaron y Dios me los bendice.